Bienvenidos al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando con ustedes acerca de la escuela, la pedagogía y sus retos. Ernesto, te cuento que esta semana otra vez fue exitosa en la medida del alcance que nosotros hemos venido teniendo respecto al número de los nuevos seguidores, y esa respuesta cada vez más mayor a nuestro programa pues nos ha llevado a tomar la decisión de abrir nuestros canales, las formas como hacemos contacto con ustedes. Entonces hemos decidido abrir en primer lugar una cuenta de Instagram en la que estaremos compartiendo mucho de lo que vamos haciendo. Aquí está el enlace luego del video, y también hemos decidido abrir el canal de WhatsApp, también aquí está el enlace, en el que nos interesa sobre todo irles mostrando, además del podcast, otra serie de proyectos y otra serie de productos que desde el instituto, siempre con el patrocinio de Ecocultura, hemos venido desarrollando publicaciones muy interesantes para los maestros de hoy, no solo en pedagogía, sino también desde el punto de vista de los objetos de enseñanza con los que llegamos a nuestros alumnos. Y bueno, Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, bien, como afortunadamente puedo decir bien como siempre, pero me entusiasma mucho esto que nos estás contando, y es que vamos realmente alcanzando poco a poco una audiencia que de entrada y por definición la considero muy cualificada, porque no cualquiera se sienta a oír carreta sobre la pedagogía y la escuela. Y además de esa confirmación de que esto parece tener sentido, un sentido profundo, la noticia de que estás abriendo otros canales y eso, que yo ya no alcanzo a entender muy bien cómo es el asunto, me da la impresión de que nos permitirá avanzar ya no a la sola audiencia, digámoslo así, pasiva, sino que podemos soñar con una interlocución mucho más bilateral, mucho más activa de la parte de nuestra comunidad con este podcast. Es que, claro, la idea es ampliar el radio de nuestra audiencia, pero el primer propósito con estos nuevos canales de comunicación es escucharlos, porque cuando hemos tenido la fortuna de poder escuchar sus comentarios, de recibir sus comentarios a este programa, pues eso no solo nos da cuerda para nuevas preguntas para traer a este espacio, sino que detrás de eso agita un montón la lectura y la interpretación que nosotros hacemos de los referentes que tomamos a la hora de hablar de pedagogía. Entonces la invitación es a que se suscriban, pero hacer comunidad, ¿cierto? No queremos aquí engañar o convencer al algoritmo de la importancia de este espacio, sino hacer contacto con ustedes. Esa es la razón de ser de este programa finalmente. Y para hoy, Ernesto, traigo una pregunta sobre un tema que bueno, habría que empezar por ahí. ¿Es o no es vigente? Y es la formación en oficios, porque pareciera ser, sobre todo, es una tendencia que yo creo que empieza en el llamado primer mundo. La educación en oficios se ha venido como dejando como una segunda instancia, tal vez para aquellos que no pudieron prosperar en una educación de tinte propiamente académico, y pues eso no fue así durante muchos años, durante muchos siglos incluso, ¿cierto? Pues las escuelas de oficios tal vez sean previas a las escuelas académicas, digamos. Entonces quiero que hablemos un poco de eso, porque esa desaparición de la formación en oficios yo creo que permea no solo a los últimos grados de la educación, sino que eso viene desde muy atrás. Por ejemplo, cada vez es más común que la educación de los primeros años esté más centrada en la respuesta, o más bien en los aprendizajes
estrictamente intelectuales de los niños y por ejemplo ya no se evalúa tanto, no se observa tanto si el niño sabe o no sabe cortar con unas tijeras y todo eso que yo creo que es como aunado a un fenómeno de extrema, que no voy a decir excesiva, extrema, o sea, es muy cargada hacia la academia, la educación escolar en el siglo XXI. En realidad, en tu pregunta has empacado en una sola bolsa una amplia gama de preguntas, todas interesantes y pertinentes, pero distintas en su tratamiento y en su referencia a la historia concreta de las cosas de que estamos hablando. Para empezar, una primera aclaración. En efecto, no es que quizás, no, es que en verdad la institución escolar como tal es, históricamente hablando, más la evolución, la heredera de las escuelas de arte y oficio de los gremios de la Edad Media. O sea, la primera estructura formal de educación fue la de los artes y oficios en las escuelas, en los gremios de la Edad Media y del final del feudalismo. Esos gremios conservaron por muchas generaciones todavía, después de caído el feudalismo, conservaron por muchas generaciones digámoslo así, el poder ideológico sobre los adolescentes, hoy diríamos los preadolescentes y adolescentes. Nunca la tuvieron sobre los niños. Hasta los 6 años, los niños eran hijos de su mamá y su papá y punto. Cuando aparece la institución escolar ya más adelante con Comenio, los niños se le dejan a lo que Comenio mismo llamó la escuela del común, literalmente. No, la escuela maternal, los niños chiquitos. Y antes de la escuela de oficios estaba la escuela del común, que era específicamente para enseñar primeras letras, matemáticas y el catecismo, ¿cierto? Ahora bien, eso es ya muy antiguo y eso tiene explicaciones ideológicas, conceptuales, tecnológicas e implicaciones, ¿no? Ideológicas, conceptuales, tal. Pero ya más estructurada la institución escolar como tal y ya pegada de la institución medieval que se llama universidad. La universidad es una institución medieval. Entonces, es históricamente cierto que, sobre todo en el norte de Europa, la escuela de los adolescentes se partió en dos. Una era en alemán le dicen Hauptschule, y otra el Gymnasium, ¿sí? Y el Gymnasium es directa y específicamente orientado a poder acceder a la universidad en tanto que academia. En ese momento las universidades todavía no forman ingenieros. La ingeniería de nivel universitario es hija del Politécnico, que era la escuela que la Revolución Francesa promovió, no contra ni en paralelo, sino como una superación de las tradicionales escuelas de oficio, a donde no iban sino los que no podían o no querían postularse a la universidad. Entonces, primera aclaración, sí señor, la formación en oficios es anterior y trascendente, o sea, más importante, y permanece todavía hoy, ahora vamos a ver ese asunto ya en la actualidad, todavía hoy permanece como la primera estructura de formación, porque es la formación para el trabajo. Pero acuérdese que el trabajo no es simplemente donde se gana uno la vida, sino que es la que lo inserta uno en la ética del lugar, del territorio, en la ética del trabajo, ¿cierto? Entonces, las escuelas de oficios y luego las Hauptschule y los politécnicos son eso, es el ritual de paso del adolescente que tiene que volverse adulto, y volverse adulto es insertarse en el circuito del trabajo, en
en la ética del trabajo, literalmente, tal como cada sociedad la practique. Dentro de eso hay una élite que va a la universidad, que no va a la escuela de oficios. Y eso es lo que en el norte de Alemania se llamaba Gymnasium, y lo que todavía hoy muchos colegios se dicen gimnasio, no siempre con suficiente conciencia de este asunto, pero en general son colegios que ofrecen bachillerato académico, no por casualidad, ¿cierto? Ahora bien, el tema de la formación en oficios, de la educación en oficios, al llegar a la era de la industrialización, que en Alemania y en el norte de Europa, esa industrialización es relativamente tardía. Primero fueron los ingleses, todos lo sabemos, y por eso las escuelas de oficio nacen en los gremios ingleses, 1600. Pues la máquina de Watt, la máquina de vapor, Watt es un ingeniero, pero en ese entonces no había formación de ingeniería, él no es universitario, pero ahí nace, en la física de Watt, es donde nace la formación especializada de alto nivel de científicos, pero es hija del oficio. Pero luego en el siglo XIX, sobre todo digamos después de la mitad del siglo XIX, este asunto de qué va a hacer el occidente, el capitalismo ya maduro, qué va a hacer con el proletariado, que entre tanto se ha vuelto un objeto político muy importante, no un objetivo, sino un objeto. O sea, todas las sociedades necesitan ver qué van a hacer con la fuerza de trabajo que el capitalismo ya tiene que. Y entonces empieza toda esa discusión que en el siglo XX sí es larga, compleja y muy, muy radical. Esa discusión de cómo ligar a la escuela media, a la escuela que tiene a los adolescentes, ligarlos pronto y válidamente a la ética del trabajo. Y eso es lo que se llamó, y en efecto, si haces un inventario, en Colombia el sistema INEM, que se implanta un poco a la fuerza, pero se implanta como proyecto de desarrollo del capitalismo en la década de los 70 del siglo pasado, es decir, con todo el desarrollismo cepalino. Entonces es los INEM, el sistema INEM, y todo lo que antes existían las escuelas de oficio, literalmente, y toda esa educación que la reforma de los 70 nombró como educación en técnicas y en oficios, se volvió bachillerato, pero certificado, y entonces en el INEM tú eres un bachiller, pero eres un bachiller en electricidad o un bachiller hoy día en sonido, ¿cómo se llama? En estas cosas, ¿cierto? Para los contaditos oyentes que tenemos fuera de Colombia, INEM es una sigla que significa Instituto Nacional de Educación Media diversificada. Lo que pasa es que la D no les alcanza. Les queda muy fea en la sigla, eso, pero entonces es toda una política alrededor de la educación media y una serie de instituciones que se construyeron pues por todo el país, como dice Ernesto, pues en los 70. Pero sobre todo que recogió una larga y poderosa tradición universal, pues por lo menos occidental, que tenía como pilares fundamentales a los padres salesianos y a los hermanos cristianos. No sé si la audiencia puede recordar, es muy famoso el colegio donde estudió García Márquez en Zipaquirá, que es de los hermanos cristianos. Sí, de los cristianos, de La Salle. Sí, La Salle, sí, los hermanos. Esa es una escuela de oficios que a partir de la reforma del 70 se adaptó y se asimiló, y entonces ofrece bachillerato diversificado por oficios. Una de las opciones es bachillerato académico, pero una. Y así los institutos
de los salesianos a lo largo y ancho del país, y los institutos de las lasallistas, los hermanos cristianos a lo largo y ancho son muy, muy consagrados a la juventud de las clases proletarias. El carisma que Don Bosco le dio a su orden es esa. Los hermanos cristianos son más, digamos, un poco más intelectuales, pero desde el principio su carisma también es la juventud trabajadora. Sí, tal vez haya tenido esa deriva, pero pues la vocación y el trabajo de San Juan Bautista en vida sí fue pues netamente con las bases de los proletarios. Entonces, siglo XIX, fines del XIX y todo el principio del siglo XX, esta pregunta por la educación en oficios a la hora que corresponde, o sea, cuando eres adolescente, cuando tienes que pensar en cómo insertarte válidamente en la estructura ética del trabajo, y los formadores, los responsables, los padres de familia tienen que empezar a ver, bueno, ¿qué oficio quiere usted desempeñar? ¿Cómo quiere vincularse? ¿Cómo quiere integrarse a la sociedad adulta? Esa es una pregunta fundamental. Esa discusión fue muy, muy importante a finales del 19 y todo el principio del 20, por lo menos hasta los años 40. Pero en la medida en que el capitalismo, la estructura, el modo de producción capitalista se desenvolvió en la línea de la industrialización masiva, pero sobre todo de la automatización. Eso que tú reclamas de la habilidad de cortar con tijeras, eso fue rápidamente desplazado por las máquinas, las cortadoras industriales. Entonces, en mi registro, aunque yo no he sido un investigador, digamos, sistemático del asunto, pero en mi registro por la historia de la pedagogía, en Alemania, en los años 20, hay todo un movimiento fundamental, pues, que tiene el desarrollo, que es propiamente la pregunta por la vinculación entre la escuela, entendida como el Hauptschule, la escuela de los que no van a la universidad, pero que tienen que ser de tan alto nivel como lo está exigiendo el desenvolvimiento, ahí sí muy acelerado del capitalismo en Alemania, porque Alemania llega tarde al capitalismo, muy tarde, casi que la deja el tren, pero cuando entra con una fuerza muy grande, basado en sus institutos de investigación científica y tecnológica. Acuérdense que ahí es donde primero se sintetiza la urea, y eso es un gol olímpico en la lucha por la modernización del capital. Sí, en todos los campos de la química, de hecho, o sea, la parte farmacéutica química, también. Claro. Entonces el tema fundamental es que, o lo que quiero traer aquí como tema fundamental a tu pregunta, es cuidado porque es que ahí hay mucha historia que meter. Entonces, ya sabiendo, bueno, termino, el movimiento en Alemania desemboca en la creación de lo que luego aquí en Colombia ellos nos enseñaron en el SENA. ¿Qué es el SENA? Es la primera escuela, pero eso tuvo origen en Alemania. Yo no me acuerdo cómo se llama el sistema que ellos crearon, pero ese sistema lo inventaron los alemanes cuando decidieron encontrar una vía, buscar e inventar una vía segura para ligar la demanda creciente y compleja de educación refinada de las nuevas generaciones obreras. Que nuevamente ahí pongo la sigla para los oyentes que de pronto no la puedan identificar. SENA es el Servicio Nacional de Aprendizaje, que nació como la institución encargada, la institución pública encargada de la formación que llamamos nosotros aquí técnica y tecnológica. Pero sobre todo de la formación de la mano de obra en servicio. Pero todavía tengo que agregar un detalle para todos los tiros y troyanos, los locales y los internacionales. El SENA nunca fue un organismo adscrito al Ministerio de Educación, y eso es una de sus más lúcidas determinaciones estratégicas. El SENA fue organismo medular del Ministerio del Trabajo.
cuando el Ministerio del Trabajo se crea, ¿cierto? Y el SENA fue literalmente impulsado por la Central Única de Trabajadores. En ese entonces no se llamaba así, se llamaba, bueno, pero era la Federación de Sindicatos del país, en transacción con el gobierno. Hay que mejorar a la clase obrera en activo. Y nunca fueron, y lúcidamente hay gobiernos que han entrado en la tentación, a mi juicio absurda, de redefinir al SENA para subordinarlo al Ministerio de Educación. Si eso llegara a ocurrir, en mi opinión, perdería el SENA, perdería la clase trabajadora y sobre todo perdería el Ministerio de Educación y la pedagogía toda. Entonces, ya para ver hoy siglo XXI, Colombia, tu pregunta por cómo al interior de las instituciones escolares realmente existentes hemos descuidado o desvalorizado lo que podríamos llamar la formación en los rudimentos de oficios, de habilidades, destrezas típicas del trabajo estructurado. Creo que no es cierto. Lo que pasa es que sí ha cambiado y mucho la niñez, la adolescencia y la juventud del mundo en general y de Colombia en particular. Entonces, fíjate que hoy día, y esto es noticia reciente, en el acceso a la universidad, a las universidades más convencionales, está perdiendo clientes. Ya los jóvenes no tienen como aspiración principal hacerse ingenieros en las universidades. Y cada vez más nosotros en las escuelas medias y básicas, sobre todo en la escuela de nivel medio, o sea, los adolescentes, cada vez más tenemos que abrir espacios en nuestros programas de orientación vocacional a oficios como youtuber, oficios como DJ, que no son universitarios, pero no es porque la universidad no pueda hacerlo, sino porque los muchachos tienen hoy otra manera de identificarse y definirse en su proyecto de vida en la sociedad realmente existente. Entonces, pues ya el programa... Y respecto del aprendizaje de las tijeras, no, lo que pasa es que hoy está privilegiado antes de los 6 años. ¿Qué hacen los jardines de infancia? ¿Y sobre qué evalúan y qué reportan? Principalmente lo que convencionalmente llamamos coordinación psicomotriz y desarrollo de destrezas manuales, que sería, digamos, los rudimentos de cualquier cosa que luego se quiera llamar educación en oficios. Ya se nos acaba el tiempo por hoy y me queda en la cabeza una cosa que quiero poner en común con todos los que nos están oyendo. Y Ernesto, es que si ocurre esa transformación en la forma como ocurre, y lo voy a decir en un sentido amplio, la educación de los adolescentes y entonces de los nuevos adultos, ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es el régimen de adquisición de esa ética del trabajo, como lo decíamos inicialmente? Entonces quedo como, ¿qué está pasando con eso, cierto? Es una pregunta más profunda que la que yo traí inicialmente y es con la que me quedo de esta conversación. Y bueno, ahí se las dejo a los oyentes para que cada uno por su cuenta lo medite. De pronto en algún programa futuro llegamos a hablar eso, pero ¿cómo es la adquisición, si se puede decir de esa manera, de la ética del trabajo en el siglo XXI, cuando está cambiando tanto las estructuras que le funcionaron bien al capitalismo más o menos por 2 siglos y medio? Bueno, eso me confirman que entonces creo que sí valió mucho la pena tu pregunta y mi salida por la tangente. Bueno, este fue el taller de hoy. Mencionemos algunos de nuestros nuevos suscriptores. Me voy a centrar en esta ocasión en algunos que son conocidos de la casa, pero se suscriben ahora. A Guillermo, a Alejandra, a Luis y bueno, algunos más que coincidieron con que se sumaron esta semana
al programa y quería saludarlos porque son pues amigos de vieja data. Una vez más, la invitación es a suscribirse, a compartirlo con sus amigos. En esta ocasión muy especial la invitación para seguirnos en los nuevos canales, tanto en el de WhatsApp como en nuestro perfil de Instagram. Y bueno, esto fue el taller y los esperamos la próxima semana. Programa ya será el 24 con una nueva pregunta para labrar.